Vamos a continuar con el estudio del el castigo del pecado. Nuestro objetivo, el castigo del pecado, en este estudio es separar castigo de disciplina o prueba. Se recuerda que este mensaje fue interrumpido cuando vino el 31 y el siervo Lewis el día que predicó, pero ahora yo lo continúo, le estoy continuando. El castigo del pecado, esos mensajes, cuando yo lo corría, se lo envío siempre. Lo de los domingos no, me lo puede pedir, pero estamos estudiando la Biblia. Nosotros leímos Hebreos 12:5. Yo no lo iba a leer hoy. Habéis ya olvidado la exhortación 12:5, Hebreos, que como a hijos, se recuerdan que Hebreos 12:5 habla de la disciplina del Señor. Ya yo lo leí. A mí me gusta mucho ese texto y los predicadores para hablar de disciplina, pero yo no lo voy a leer hoy. Lo leí como hasta el 12, yo creo. Hebreos 12:5. Déjame avanzar un poquito. También leímos que yo decía que Dios nos guía por un camino que ahora no conocemos. ¿Se recuerdan? Isaías 46:16. Guiaré a los ciegos por un camino que no conocían. Sí, eso somos nosotros. Ahí le está hablando la iglesia, extrapolándolo al espiritual. Entonces, estamos diferenciando. Eh, hay, hay que estar consciente que, como yo oraba hoy, ¿se recuerdan? Hay un castigo general. La vejez, hermano, eso fue un castigo resultado del pecado. La muerte física también y la espiritual también. Hay dos muertes, la física y la espiritual. El Señor me pone en este momento, eh, cuando, para los que vayan a predicar aquí, hay algo que te va a ayudar mucho para enseñar y para orar también. Ideas, pensamientos o estructura, como usted le quiera llamar. El Señor me fue enseñando así de unos años atrás, de 5 o 6, no sé, pero sin yo darme cuenta. O sea, que es una, un pensamiento, una estructura. Cuando usted sabe algo de memoria, ejemplo, lo que yo decía el domingo, y es bueno predicar así. La salvación tiene 5 aspectos. El de una redención hubo, una propiciación, una expiación, que es pagar, una justificación, declararme inocente. Es una estructura y una reconciliación. Si yo me ceso de memoria, tiene que ser de memoria. Usted puede coger, ahora mismo, yo te puedo decir a ti un texto de doctrina. Y el Señor me fue enseñando a predicar así. El mismo Espíritu Santo, yo no me daba cuenta. Pero yo cada vez que venía momento, me llegaba una idea de la que yo me sé y la desarrollaba, claro, en el espíritu. O sea, si ahora mismo yo te puedo decir a ti, dame un texto que hable de salvación y te aplico esa misma estructura y por ahí predico. Y te puedo predicar sin preparar mensaje, perdóname, hablar de mí, ahora mismo así. Pues yo sin darme cuenta, eso me pasó en Dominicana, que yo andaba con el cielo bienvenido en esa iglesia. Y yo estaba, me dice bienvenido, que Dios me perdona mencionarlo, porque fue muy dolorosa la partida de él, en la presencia del Señor, adorando a Dios. Entonces él me dijo, Reynoso, ¿qué tú vas a predicar? Tú no has preparado mensaje. Dije, no, yo tengo un pensamiento. Ya yo tenía el pensamiento fijo ahí sentado. Nos sentamos delante. Nunca se me olvida que me dijo, ¿dónde está el baño? El baño está, creo que está por ahí. Eh, Sí, y eso sí, cuando él iba caminando, y Reynoso, aquí no hay quien camine, es en las iglesias carismáticas eso es lleno de alambre. Y por eso fue que Luis, también Leo, dice, mire, usted no ve un cable aquí. Ellos hicieron un trabajo, ellos es todo por debajo del piso. Entonces me dice, bien, pues, aquí no puede caminar, Reynoso, con todos estos alambres. Digo, muchachos, es un lío, es una de alambre. Y gracias a Dios que los hermanos se organizaron. Entonces yo abrí la Biblia y leí Isaías 43. Usted conoce ese texto sin estudiarlo. Ok, aquí yo voy a explicar la estructura, la voy a aplicar aquí. Allá, yo te propicié, yo te compré.
te propicié. Y yo predico así, te expié tus pecados, te justifiqué, pero me lo sé de memoria yo eso. Y una reconciliación. Cuando yo leí Isaías que dice, no temas, yo te redimí, ahí empecé a predicar, sin notas. Yo te redimí. Oh, yo te compré. Bueno, aplicarlo a nosotros. Ahí uno ya tiene que fluir como el Espíritu Santo te ponga, pero tiene la estructura en la mente. Ya yo estaba pensando, yo empecé a explicar redención, pero yo tenía ya en la mente la segunda parte, la propiciación, que después me iba por ahí, después me iba por la expiación, después me iba eh, por la justificación, después me iba por la reconciliación, que usted puede durar una semana orando y predicando así. Y ese fue el estilo que el Señor me enseñó. A mí nadie me había enseñado, y yo sin darme cuenta caí ahí. Entonces yo dije, el Señor fue al mercado de esclavos, nos compró. Redención es comprar. Comprar tiene 3 significados, pero yo me lo sé de memoria. Agorazo es comprar. Lutro soltó las cadenas. Ese agorazo sacó. Él me compró en el mercado de esclavos. Me desató, me liberó y me sacó. Pero no me dejó ahí. Y ahí mismo me llegó el pensamiento, algo que yo me sé de memoria también. Por eso hay que leer las 4 propuestas del faraón. Nunca se me olvida. El faraón le hizo 4 propuestas a Dios. Es una estructura. Yo le llamo así, le puedo llamar cualquier nombre. Como Fraser, así que se llama en inglés. En inglés, ¿qué nombre tienen eso? Como get up, ¿eso es un qué? No te rinda. Never get up. Eso es una frase. Sí, que hay frases. Entonces yo dije, cuando el faraón fue a Egipto, así fue, el faraón es un tipo de Satanás. Dios fue a Egipto, al mundo, y el faraón hizo un negocio, un trato, que con Satanás no se hace trato. Le dijo a Moisés, ok, las 4 propuestas del faraón. Ok, sí, yo te voy a dejar ir al pueblo, pero que se queden aquí. No se vayan. Esa fue la primera propuesta, adórenlo aquí. Porque Moisés le dijo, tenemos una cita con Dios. Después la segunda fue, no se vayan muy lejos. La tercera fue, déjenme las mujeres y los niños, se vayan los hombres. La cuarta, váyanse todos, pero déjenme el sacrificio. Y ahí fue que Moisés le dijo, ni la pezuña de un animal, nada se va a quedar en Egipto. Nos vamos todos con familias, niños, camellos, bueyes, todo, y lo ofrenda a Dios en el desierto, porque tenemos una cita con el Señor. Entonces eso es esos pensamientos que van llegando. Bueno, después que terminé, el tiempo me dio la primera en esa estructura, es redención. Me fui a la segunda. Hermanos, y después él nos compró, nos propició nuestros pecados, y ahí me propicia a descubrir. Después los expió, que es pagar. Él pagó la deuda. Y lo puedo aplicar ahí, como alguien que llegue y te pague todas las tarjetas de crédito. Él pagó, estábamos en bancarrota y pagó la deuda muriendo. Y después, y nos justificó, que es declarar inocente. Y después nos reconcilió, qué grande con Dios. Por eso estamos aquí hoy, adorándole y sirviendo. Entonces así yo oro también. Y eso me ha ayudado bastante. Y le insto a los predicadores, apéndanse cosas de memoria, para cuando te llegue un día puedes predicar cualquier texto, si se sabe bien la doctrina, así rápido, sin improvisarlo, sin leer en el Espíritu, sin preparar mensaje, ministrar así rápido. Entonces, un ejemplo, eso es un pensamiento fijo que ya a mí no se me olvida, por eso es bueno estudiar la Biblia. Una cosa es castigo y otra prueba. Un ejemplo de castigo divino, vamos a buscarlo aquí. Hebreos 13:4. Rapidito, le voy a dar un ratito para que lo busque. Un castigo divino, para diferenciar castigo de prueba. Una cosa es que cuando Dios me está castigando y otra es cuando una prueba.
Hay momentos en mi vida que yo siento por desobediencia a algo que yo he hecho. No es que me está acechando, yo vivo en paz. Yo digo, esto tiene que ser un castigo porque yo no lo soporto. Un castigo. Y otra cosa es prueba. El predicador que yo siempre he dicho de los 70, no me llega el nombre, Urbáez, creo que fue ese predicador de los 70. Él se fue al mundo a beber y a abusar mujeres. Y cuando fue a echarle gasolina al carro, explotó el carro y él se murió quemado. Eso fue un castigo. En la iglesia que yo me crié, eso no le gusta hablarlo en las iglesias. Había una hermanita, hermano, que tenía un problema con la lengua y era el día entero y se metía en casa. Dije, mami, ten cuidado. Porque a veces hermano, mire, el problema es cuando una persona habla mucho. No le diga eso a nadie. Está durmiendo ese. Cuando una persona, hermanos, una mala asunta, dice la palabra, corrompe la buena costumbre. No hay cosa que más daño hace cuando uno anda con un chismoso y hablador. Apartándome del tema, yo una vez en la iglesia, hermano, andaba con un hermanito que era el día entero hablando de los líderes y me contaminó. Estaba una persona nueva. Le echaba gasolina al fuego él y me encendía a mí también. Y yo le cogí un odio a los líderes, pero que él era con el que andaba. Mi esposa lo conoce. Y llegó un pastor y me dijo, Reynoso, tienes que cortar no te juntes con él, te va a destruir. Y es verdad, ese hombre hizo daño en la iglesia. Y yo corté, le dije, yo no tenía coche, vehículo. Él me iba a buscar y él era taxista. Y yo le dije, fulano, no me venga a buscar más. Pero ¿por qué? ¿Te hablaron de mí? No, no me venga a buscar más. Hermano, el día entero hablando de los hermanos. Y así yo estaba. Las murmuraciones. Esa hermanita que yo te digo en la iglesia que yo me crié, en los templos bíblicos, ella se pasaba el día entero ahí con la lengua, murmurando, murmurando. Y yo la vi en la cocina con mi mamá, mi madre. Y tú supiste eso. Mira lo que hizo el anciano. Mira lo que hizo aquel. Yo le dije, mami, esa junta te va a hacer daño. Esa hermanita piña, hermanita, yo le puse ahora erizo. Te va a hacer mucho daño. No, que el amor normal ahí está fuera de contexto. No te juntes con ella. Apártate de los malos, hermano. Los Judas del Egipto. Usted lo ama, pero a 1000 kilómetros. Te va a hacer daño. Y era un tormento diario porque se le metía ella cocinando en la cocina el día entero murmurando de todo el mundo, amados. A veces hay familiares que tú lo llamas y empieza una ráfaga. Tú supiste que fulano, ahora ya se cree la última Coca-Cola del desierto. Si tú le ves el vestido, diga que está acabando, pero mentira. Dios mío, ¿qué es esto? Cuando se muera hay que comprarle 2 ataúdes, uno para el cuerpo y otro para la lengua. Eso acaba con las gentes, hermanos. Entonces, hermanita, un día en Dominicana el gas no llega por tubería, es por tanque, que usted lo pone al lado de la cocina y el tanque explotó. Me dolió, amados. Y ella misma quemándose, dijo, esto es un castigo, y murió quemada, incinerada. Yo conocí, una cosa es prueba y otra cosa es castigo. Una persona que yo estimaba mucho antes, uno va aprendiendo con la experiencia. Yo tenía el primero que me compró una bola de baloncesto, el doctor Elías Santana, que él era anciano de esa iglesia que yo me crié. Y yo lo quería, ese varón, porque tenía el espíritu de Cristo, bien humilde. Bueno, un médico, cardiólogo y médico interno, 2 especialidades aquí en Estados Unidos. Recuerdo que la esposa de él se llamaba Gray, como mi nieta, Kaylin Gray. Muy linda esa familia, con 2 niñas. Entonces, ¿qué pasa? El hombre ayudaba tanto y se entregaba por los demás, que la iglesia estaba en la ciudad, en el área urbana, y se fue a un área rural a ministrar el evangelio y estableció una iglesia ahí, en un pueblecito muy hermoso, creo que por Puerto Plata.
Pero ¿qué pasa? Que ese hombre se hizo famoso ahí, amados. Porque que un hombre tan humilde, un médico, tenía centros médicos y las consultas eran de gratis, ni le gustaba, ni tenía dinero por eso. Un buen médico. Él fue, recuerdo, que me compró la primera pelota de baloncesto. Ahí fue que yo empecé eh, a jugar baloncesto. Yo no sé cómo, yo jugaba muy bien, amado. Yo no sé cómo yo no llegué a la NBA. Yo estaba supuesto a ser un sticker, pero imagínate, aquí, gracias al Señor. Eso después yo te lo cuento, amado, porque yo no fallaba de fuera de tres. Para esos tiempos, lamentablemente, no existía el tiro de tres. Ya no, si ahora yo no hay quien. Yo medía 17, hubiese sido ahora como 30 puntos por juego. Entonces, ¿qué pasa? Al hombre, el pueblo en Puerto Plata, donde él estaba, creo que fue Sosúa, un pueblo de eso, le dijo: postúlate, porque no se puede jugar con los santos. Postúlate como alcalde o gobernador, creo. Y él se postuló, se metió en política. Cuando él estaba comiendo, esa historia, hermano, porque la esposa lo contó, cuando él estaba comiendo con Gray, su esposa, y sus dos niñas, él sabía que estaba mal, porque la conciencia lo estaba torturando. ¿Qué yo estoy haciendo? Voy a dejar de ser siervo de Dios para convertirme en política, hermano. Hizo campaña, ganaba seguro. Y un día comiendo, estaba en el comedor, en inglés, dining room, practicando yo inglés, y ahí mismo le dio un infarto. Y él dijo antes de morir: el Señor me va a llevar por desobediente, porque se lo había dicho Dios, está mal. Y le mandó personas a decir: el cristiano no se enreda en las cosas de este mundo, no se involucra, sino que vive, como dijo el apóstol Pablo, para agradar a aquel que lo llamó como soldado. Y él dijo: esto es un castigo. Y yo: Señor, perdóname. Y ahí murió, con la comida sentado conmigo. Por eso cuando yo siempre viendo todos esos sucesos, yo digo: oye, pero la vida cristiana es bien delicado, hermanos. Por eso está jugando con la sangre de Cristo y pisarla. I'm sorry. Entonces, yo diferencio siempre prueba a castigo. El castigo no hay que lo soporte, amados. Las pruebas sí. Las pruebas son adherentes al caminar con Dios. En mi vida personal, yo siempre lo repito, hay momentos que yo siento que esto es un castigo por desobediencia. Por eso uno tiene derecho, amado, cuando una amistad te está haciendo daño, tiene que dejarla. Ahí no va a ser el amor, porque te vas a destruir. Dije: no, yo no puedo estar con esa persona. Una persona que desde que usted llega a la casa murmura, te vas a dañar, te vas a contaminar, te vas a pervertir. Por eso yo siempre le digo a Dios: Señor, para traer aquí personas que dañen el ambiente, déjanos así mejor. Porque es muy peligroso, muy delicado. Te contamina el ambiente, amados. Y empieza, y ahí está. Entonces ya tú comienzas, el pastor comienza a sufrir de la presión y aquello, y no tiene paz. Yo he estado pastoreando y vomitando fuera de la iglesia antes de entrar. A mí me pasó algo una vez, amados, que para mí esa época fue muy difícil porque mi esposa no me podía ver, perdóneme la amada, en Puerto Rico. Tenía la iglesia en contra y la familia, y yo era más nuevo que ahora. Por eso siempre uno debe de ser siervo de Jesucristo. No servir a los hombres, sino a Cristo. Y fue muy difícil y me sentía tan solo. Y esa noche yo iba para la iglesia. Ella no quería estar allá. Y no me podía ver porque la saqué de su hábitat. Y yo decía: Señor, esto sí es duro. Mi compañera, y me sentía solo. Fue tan tarde que ella es testigo. Cuando ella vino aquí un día, por 15 días, que ella a veces venía a su trabajo para conseguir algo, como se dice en una chamba, el líder de donde yo vengo le preguntó: ¿cómo está Reynoso? Ay, siervo, él está así, no puede comer, todo lo vomita. Yo no podía comer. A veces yo estaba comiendo y dejé de comer por eso, a vomitar. Mami, no voy a vomitar. Los nervios, hermano.
Eso hacen las iglesias. El estrés que me estaba matando. La presión yo ni me la tomaba, seguro que estaba. Ahora me la tomo. Para ese tiempo, como yo era un poco medio fanático también. Y él le dijo, él no tiene nadie. Yo soy su esposo y no estoy contra él también, mi familia. Nada más tiene y la iglesia no quiere saber de él. Después ellos empezaron a quererme, porque el problema fue que cuando yo llegué empecé a quitar todos esos mandos, me cogieron odio, hermano, cualquiera. Dije, no, aquí que vamos a limpiar esto. Le quité un cuadro que estaba en la puerta, como con una virgen. Dije, no, que ese es, un amuleto de la buena suerte. Digo, quítame eso de ahí. Vamos a limpiar el templo como Josías. Entonces dice, él está solo, no tiene a nadie. Ni la iglesia, y la familia también está en contra. Entonces un día ya yo no soportaba más. Creo, los cultos allá eran los miércoles. Hermano, y literalmente yo no quería entrar a la iglesia. Yo no, me paré en la puerta. Dije, yo no quiero entrar aquí. Dije, Señor, ¿y qué es esto? ¿La iglesia que yo era pastor? Entonces me fui, me dio lo que cené ese día antes de ir a la iglesia, cenaba muy poquito, empecé a vomitar y me senté delante de Dios estoy. Porque aquí se hablan muchas mentiras, si usted quiere. Me senté a una esquina, en un lugar oscuro, en la acera, a vomitar. Así. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo yo predico? ¿Y cómo? Estaban adorando ya. A vomitar. Del estrés, la ansiedad. Y después que vomité, yo digo, tengo que pararme porque las iglesias son difíciles. Si no me ven. Y tengo que levantarme de esta vez como yo predico hoy. Sacar fuerza donde no hay. Entonces fui a la bodega, compré un frasco de agua, me lavé bien el vómito para no tener una peste a vómito. Estaba preocupado, ¿sí? Para que nadie se dé cuenta. Y llegué a la iglesia normal y me senté así, me paré, como en la tercera o cuarta adoración, ellos buscándome. Y ya yo no quería estar ahí, porque me tenían hasta aquí. Entonces empecé a salmear, prediqué normal, el Señor me dio una fuerza. Porque el siervo de Dios tiene que estar preparado para todo. Y salí rápido, tranquilo. Bendición. Me estaban despedazando, hermanos. Cada vez que yo predicaba, llamaban a los líderes de la otra iglesia. Me estaban acabando. Y conmigo muchos besos de frente. Después llegó un tiempo que el pueblo porque eso cambió. Un amor hacia mí, de verdad. Por eso me dolió tanto. Pero ya era muy tarde. Y no es que estamos concentrados en la persona, pero Dios pone pastores, hermanos, para que enseñen, ministren, le hable el pastor, si fue puesto por Dios, la comida, el alimento a su tiempo, como obreros. Entonces uno tiene que también cuidar a cuidarlo. Entonces cuando mira cómo Dios lo hizo, estaban conmigo con un amor y recibiendo la palabra, y ahí me llevó. Yo viví muchas cosas calladito. Y ahí me dijo, bueno, pues ya te vas. Ahora que están saboreando, se lo voy a quitar. Y eso es una tortura. Los líderes me dijeron, no, tú no puedes decir eso ahora, porque tú te vas de aquí a un mes, pero tienes que seguir que nadie se dé cuenta. Y ahí estaba Ricky, que es testigo. Y Ricky dice, papi, que nos vamos. Sí, Ricky, nos vamos. Yo empecé las cajas, los hermanos iban a casa y yo tenía las cajas todas detrás, para que no la vean, que era una mudanza para acá. Ese domingo, cuando yo empecé a predicar, la predica que yo hice fue, eso sí se me olvidó, pero yo sé que era de Moisés, que no pongan los ojos nunca en el hombre, en el líder. Una predica que iba acorde, que yo me iba ese día. Cuando terminé de predicar, fue un domingo. Ricky, ¿tú estabas ahí? Ricky, no sé si estaba, Mauri no estaba, porque ya Mauri se había venido con los niños. Sí, Ricky estaba ahí. Recuerdo yo que siempre allá había Eris, ¿te recuerdas? El pajarito ese siempre estaba sentado al lado de Ricky. Es un chiste, hermano. Sí, él estaba ahí Ricky, con Eris. Entonces Eris,
muchacho que tenía problemas con la personalidad. De ese tema usted lo que sabe ya. Dice, ay, él tenía un espíritu de adivinación. Él se estaba dando cuenta, ay, yo creo que el pastor se va, pero era un espíritu de adivinación. Entonces, cuando yo terminé de predicar, yo dije, hermanos, esta es la última prédica mía en esta iglesia, porque no podía decir por qué yo me iba. La razón que yo me iba era un concilio, no podía hablar, ya estaba aquí. Me iban a destruir ahí. Y las prédicas mías son muy claras y muy fuertes. Entonces yo le dije, no, que tuve que hablar una mentira en público, hermanos. Eso fue mentira. Yo me voy porque mi esposa no puede estar aquí, está en Dominicana, en Estados Unidos. Y mi familia está allá y no quiere venir y yo no puedo ministrar restauración. Eso era mentira. Pero tenía que hacerlo. Yo, Señor, permíteme eso porque yo no puedo hacerle daño a la iglesia, amados. Decir que yo me voy de aquí por los líderes porque es un concilio, no podía. Y mi esposa no quiere estar aquí, me voy por ella. Cuando yo me despido, hubo un hermano que le iban a llevar muy apegado a mí, no vejita, en ambulancia. La esposa, estoy delante de Dios, me dijo, a él se le murió su mamá y su papá, pero yo nunca lo he visto tan mal a él como ese día. Empezaron todos a llorar y vinieron al frente. Yo me preocupé, tuve que salir huyendo porque yo vi como que me iban a adorar y me asusté. Y ahí, concho, hubo uno que se me agarró, como los niños que se agarran del pantalón. Dije, no, me tengo un pelo, ok. Y salí corriendo de ahí. Ese día estaban ahí los líderes, la pastora que yo trabajaba con ella. Fuimos a cenar. Dije, Reynoso, pero fue sabiduría de ellos. Reynoso, te sacamos rápido porque estaban como adorándote. Sí, el pueblo es así, hermanos. Porque te hablaría mentira. Yo, sí, gracias a Dios que me sacaste de aquí. Y tuve que hablar con ellos todos. Dije, no se pongan a adorar el hombre porque me van a eliminar. Porque Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Ese problema en las iglesias, las adoraciones a los benditos hombres mortales. Entonces, al otro día, esa es la historia que fue, yo estaba llorando porque eso es lo mismo que tú coges tus niños, estaban creciendo espiritualmente y una restauración que se estaba viendo, pregúntele a mi esposa y a Rigue, yo tengo testigo aquí, y dejarla abandonar los hijos, los cuervos abandonan los hijos. Y eso fue un dolor que yo tenía en el corazón, porque estaba abandonando mi familia de la fe. Pero el Señor me puso a vivir eso y eso es muy duro. Y partí, pasó algo como sobrenatural. Yo rompí toda conexión con ellos allá. Aquí hubo un testigo que todo lo que yo le estoy diciendo ahora, él se lo puede decir a sí mismo. Que fue el siervo Willy, era de allá. Él estaba ahí también ese día. Pregúntele a Willy. Que después Dios se lo trajo hasta aquí. Aquí, muy lindo, que Dios lo bendiga a Willy, allí en Puerto Rico. Él es testigo. Recuerdo yo que cuando yo llegué allá, yo estaba buscando a alguien que predique, porque eran 3 prédicas. Le dije, Willy, prepárate una prédica. Oye, a Willy, hermano. ¿Se recuerdan de Willy? Que Dios lo bendiga. Prepárate una prédica, Willy, para el miércoles. Y Willy se puso malo, se iba a desmayar casi. Dije, pastor, no, ¿cómo usted va a hacer eso? No, pues está bien, tengo que seguir yo. Sí, él es testigo de todo eso, porque eso está bien claro que si un día alguien duda y dice, no me cree, aquí yo tengo 2 testigos, mi esposa, pero ella es mi esposa, Ricky estaba ahí, pero Willy estaba bien cerca de mí. Willy se me pegó desde que yo llegué y eso a él le dolió mucho también. Y una congregación que estaba creciendo muy linda y yo salí de ahí con un dolor del corazón. Cuando yo venía en ese avión era llora y muy triste. Ricky venía bien nervioso, me tenía a mí en el avión, se sentó en la ventana y era nada más subiéndole y bajando. Y Ricky, mira lo que tú vas a hacer, me sube esa ventana, no me la bajas, pero haz algo, porque me tienes loco ya. Bueno, cuando llegamos aquí, Ricky cogió la de Villadiego. ¿Usted sabe cuál es la de Villadiego? Jamás yo lo vi. Después Dios me lo trajo de aire aquí a Cande. Aquí a Puerto Rico, él fue un Jonás, lo llevaron obligado. Aquí no, aquí él vino voluntariamente.
Y yo quiero ir allá a servirle al Señor donde tú estás. Y esa es la vida. Yo no tenía nada de esto en mente. Es bueno andar en el Espíritu. Contar los testimonios para ver la grandeza de Dios. Como todos ustedes en el servicio a Dios. Uno tiene mucha experiencia, va aprendiendo en el caminar con el Señor. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque el tiempo... Buscaron Hebreos 13:4. Ya lo encontraron, Hebreos 13:4. Yo lo dije. Sí, Hebreos 13:4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso no es prueba, hermanos. ¿Están de acuerdo? Eso es un castigo. Vamos a dejarlo hasta aquí para continuarlo el próximo miércoles. Dice, un fornicario y un adúltero, Dios lo juzga. Eso es ahí en el contexto está hablando de un matrimonio. Alguien que cometa adulterio, lo juzgará Dios. No lo prueba para fortalecerlo, para... El caso de inmoralidad juzgada, la primera de Corintios 5, el que vivía con la madrastra, con la mujer de su papá, eso no es prueba, hermano. Yo no sé por qué es que a la iglesia no le gusta hablar de castigo, que son los cimientos de su trono, justicia y juicio. Eso fue un castigo, hermano, entregarle el alma a Satanás, el cuerpo, la carne a Satanás, para que el alma sea salva. Eso fue un castigo. A un adúltero y fornicario le puede venir un castigo. Por lo regular, esos hombres, como se le llama en el vulgo, mujeriegos. Hermano, los don Juanes duran poco, hermano. Yo lo he visto. Y le llega hasta espíritu de locura, trastorno. Y una mujer que coge el cuerpo para una vida licenciosa, para el placer, y se pervierte en la carne. Hay mujeres perversas que ni oxitocina producen, hermanos. Esa es la hormona, Chaide, la del apegamiento. Que ella le gusta, ella es bióloga. Y hay mujeres que ni eso producen. Sabe que la mujer produce, el hombre produce muy poquita. Por eso que la mujer se apega tanto. La mujer produce mucha oxitocina, es una intimidad. Y hay mujeres que la mujer perversa deja de producir eso, ni eso produce. No se apegan a nadie.